Sí, Sí, listo, don Vicente, estamos al aire. paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes de los continentes europeo, africano y algunas personas en Asia. Vamos a seguir desarrollando hoy la cátedra titulada El mundo de la mente. Esta es una cátedra que el maestro Samael dictara en una tercera cámara, allá en el Distrito Federal, y en donde nos dio unas grandes enseñanzas sobre lo que es el proceso de la mente o los procesos de la mente. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente porque al tener nosotros tres cerebros estamos expuestos precisamente a que todo lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos se nos vuelva precisamente un proceso difícil de entender siempre y cuando no seamos capaces de detenernos a funcionar. De manera que es muy importante que sigamos en el proceso nosotros. Nos dice el maestro lo siguiente, vamos a repetir brevemente algunas cosas para ponernos en sintonía. Con el propósito de comprender lo real, es por lo que ustedes están aquí presentes, para escucharme y yo para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, que nos programamos y podemos inquirir a sí mismos, indagar, buscar, tratar de saber, con el objeto evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Como podemos darnos cuenta, el maestro nos está explicando muy fácilmente cuáles son los procesos de la mente. Mire, esa parte inicial a mí me parece que hay que mantenerla bajo una estricta vigilancia y comprensión, porque nos dice mucho. Con el propósito de comprender lo real, es por lo que ustedes están aquí presentes para escucharme y yo para hablarles, dice el maestro. Pero es necesario que que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas. Esa parte de la verdadera comunión de almas implica el estar despiertos, el estar atentos, el estar en el aquí y en el ahora. Por eso él habla de una comunión de almas, una comunidad o comunión de almas. Que nos propongamos inquirir a sí mismos, es decir, que entremos dentro de nosotros mismos a darnos cuenta realmente qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede. A indagar, o sea, a preguntarnos, a autopreguntarnos, a buscar dentro de nosotros mismos, a tratar de saber con el objeto evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. O sea, esta cátedra no es otra más que el motivo suficiente y trascendente de que hagamos un trabajo interior profundo. Vean ustedes lo importante que es esto. Saber escuchar es muy difícil, saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo reduce en base a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo a lo que tiene almacenado en el centro formativo. Aquí entró un término que ustedes y yo poco tenemos la costumbre de explorar, que es el centro formativo. Dice el maestro, ¿cuál es el centro formativo?
Y nos responde así, la memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Y explica el maestro, porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. Óigase bien, en el centro formativo tiene lugar la formación de los conceptos. Y él mismo pregunta, ¿entienden ustedes esto? Se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria. Cuando se dice que no hay que repetir lo que se haya almacenado en la memoria, lo que nos está invitando el maestro es a que nosotros hagamos un esfuerzo de no estar sacando, en vez de estar escuchando, estamos rebuscándonos por allá en la memoria a ver cómo podemos organizar todo lo que nos están hablando, cuando debiéramos más bien de escuchar tranquilamente y serenamente, para así de esa manera poder mantener una atención constante y permanente y no distraernos de la cátedra que se está enseñando, que se está escuchando o que se está explicando. Aquí, por ejemplo, yo hablo para ustedes y ustedes deben estar aplicando todo este proceso que estamos diciendo acá sobre el manejar los procesos de la mente. Luego nos dice el maestro, después de este preámbulo, vamos a tratar de proponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Entonces aquí meditemos un poco, hagamos una reflexión y digámonos, ¿es posible que el concepto me lleve a la experiencia de lo real? Y muchos vamos a decir, sí, claro que es así, pero tendremos que aclarar lo siguiente. Cuando se habla de, en el mundo actual, entre nosotros, de lo real, hablando de lo de las tres dimensiones, se está hablando de lo que perciben los cinco sentidos. Eso es lo real para nosotros. Dice el maestro, existen bastantes intelectos, eso no lo podemos negar, pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda la consideramos como mente intermedia y a la tercera la mente interior. Esta es una cátedra que aquí el maestro nos da los títulos, pero esa cátedra está en el libro titulado La Gran Rebelión. Y conviene que ustedes, los que me están escuchando aquí ahora, repasen esa cátedra. ¿Por qué razón? Porque van a poder ampliar sus criterios respecto a lo que son las tres mentes. Por ahora, sigamos con lo que nos dice el maestro. Pensemos un poco en lo que es la mente sensual, que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los cinco sentidos. Es lo que estaba explicándoles ahora. La mente sensual recoge percibe todo y lo recoge y se lo envía, lo transmite al cerebro, para que allí, como bien lo dijera el maestro, en el centro formativo se formen los conceptos, las ideas. Entonces, vean ustedes. Pero pensemos un poco en lo que es la mente sensual, que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los cinco sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento
las percepciones sensoriales exteriores. Percepciones sensoriales exteriores. Esto es muy importante, o mejor, fundamental que lo entendamos. La palabra percepciones se deriva del verbo percibir, o sea que con los sentidos percibimos todos esos fenómenos que nos aporta cada sentido. Y se van volviendo después de eso, exclusivamente, como nos lo explica aquí el maestro, sensaciones exteriores, porque se vuelven, de acuerdo al trabajo que hacen los sentidos, se forman las percepciones sensoriales exteriores. ¿Por qué? Porque se recogen del mundo exterior. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos, indubitablemente no tendría acceso totalmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Bueno, aquí nos ratifica nuevamente el maestro que la información que vamos a tener es del mundo exterior. Nosotros no vamos a tener ninguna información profunda o trascendente de dimensiones superiores. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Entonces, ya nos queda claro a todos, por la lectura que acabamos de hacer, que las percepciones sensoriales exteriores no son más que el fruto de los informes que nos envían los 5 sentidos. En algunas cátedras he explicado muy bien este proceso de cómo se forman las sensaciones, de qué manera es que se forman esas sensaciones. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque ¿para qué estudiamos estas cátedras? El maestro nos enseñó estas cátedras y las estamos estudiando porque es la forma de comprender más ampliamente cómo hacer un gran trabajo psicológico en nuestro interior. Porque de nada nos vale que todo lo que el mundo exterior nos aporta siga simplemente siendo absorbido por la máquina humana, o siendo recogido, o siendo percibido por la máquina humana. Y la máquina humana sigue trabajando mecánicamente. Por eso la humanidad se dice que está hipnotizada, que está dormida. ¿Por qué razón? Porque la humanidad no tiene conciencia, no tiene experimento de la verdad de lo que es cada persona en este mundo. Incluso se agita mucho el argumento de que la vida es muy corta y que como tal hay que gozarla. Y nosotros sabemos, los que estudiamos esta enseñanza, y también en Oriente, hay muchísimas organizaciones espirituales que reconocen ya esa famosa ley que nos enunciara Pitágoras sobre la transmigración de las almas, la ley de la metempsicosis. Entonces, sobre esos aspectos, vamos a seguir nosotros estudiando este proceso para que de esa manera podamos lograr un avance en nuestras vidas, especialmente el conocernos interiormente, porque exteriormente sabemos qué comida nos comemos, qué vestido nos ponemos, qué zapatos usamos, qué crema de diente podemos elegir, con qué cepillo nos peinamos, todo eso. Pero interiormente nos conformamos simplemente con decir que tenemos una mente que piensa, que sentimos y que actuamos, pero no más, no sabemos más nada. Entonces fíjense ustedes, nos aclara el maestro lo siguiente, porque es fundamental que nosotros repasemos esto. Indubitablemente no tendrá acceso talmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas.
Aquí nos está hablando el maestro de la mente sensual, que no tiene acceso a ninguna otra forma. Dice, eso es obvio. Nada podría saber talmente sobre lo real, de los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad y sobre Dios. Eso era lo que faltaba, que llegáramos a ese punto para que entendiéramos lo que el maestro nos está explicando. Primero nos explica que el mundo externo o exterior es el mundo al cual nosotros consideramos como real. Pero si nosotros recurrimos a ese gran filósofo, don Emmanuel Kant, él nos dice que lo interior es lo exterior. Entonces, ¿dónde debemos conocer primero? Pues dentro de la simple lógica y razón, sabemos que debemos conocer primero lo interior, para así poder conocer mejor lo exterior. Y el mundo exterior que percibimos es un mundo que está representado dentro de esa dimensión llamada tercera dimensión, o lo que se conoce como las tres dimensiones primarias. Así que esa es la parte que se necesita que la mayoría de los estudiantes de esta enseñanza empecemos a hacer esa diferencia, porque eso nos va a llevar a otra comprensión, a otra diferencia, y es la de que hay un mundo interior y hay un mundo exterior. Observemos eso. El mundo exterior es en el que nos desplazamos y movemos y es el que percibimos con los cinco sentidos. Si no tuviésemos los cinco sentidos, no podríamos percibir el mundo exterior tampoco. Eso está demostrado. Por ejemplo, se observa mucho en la discapacidad de algunas personas que no pueden oír, otros no pueden ver, otros no pueden ni hablar. Entonces, fíjense ustedes todo lo que sucede y lo que pasa. Entonces, pues, ¿de dónde podría sacar talmente información si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente no tiene con qué poder conocer lo alto, es decir, hay que estancarte sensual. No puede la mente sensual explicar ni los misterios de la vida, ni los misterios de la muerte, ni quién es Dios, ni mucho menos explicar lo fundamental de la verdadera realidad. Y aquí nos hace una narración el maestro para ilustrarnos un congreso que se hizo por allá en las épocas pretéritas. Ese congreso se realizó en Babilonia. Como dice el maestro, en la época esplendorosa de los egipcios. Y ese congreso tenía como fin, dizque, indagar si el hombre tenía alma. Vean ustedes lo interesante de esto. Y nos dice el maestro lo siguiente. Entonces, obviamente, ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarnos que la gente se escogiera en este tema como motivo de tal congreso. En otros tiempos un congreso así hubiera resultado ridículo. Es decir, en otros tiempos, o sea, en los tiempos en que existían las civilizaciones sagradas. Civilizaciones que no necesitaban de razonar, porque para ellos la razón era un sentido muy tosco, muy ordinario, la facultad de pensar, de sentir y de actuar. Esas facultades las maneja actualmente la razón subjetiva, no son manejadas por la razón objetiva. Y por eso se hablaba de que parecía muy ridículo que en épocas anteriores
de los grandes iniciados se pudiera hacer un congreso de esa magnitud o de ese tipo. Así que el maestro nos agrega que era necesario que la gente se diera cuenta qué era lo que pasaba en ese congreso. Y por eso apareció un personaje que era reconocido en ese entonces como un hombre despierto. Y este personaje, que era un gran sabio de la época, al intervenir en este congreso, le dice a la gente lo siguiente: la razón no puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón lo mismo que sirve para sostener una teoría espiritualista como una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar. De manera pues que la razón subjetiva sensualista, nutrida por los datos aportados, que la razón subjetiva sensualista, nutrida por los datos aporta, óigase bien, aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar tesis de tipo espiritual o de tipo material. Entonces no es algo que se le pueda confiar. Existe un sentido diferente, y es el sentido de las percepciones, óigase bien, de las verdades cósmicas. Hablábamos ahora de las percepciones exteriores, las percepciones sensoriales exteriores. Aquí el maestro nos está hablando de un sentido que este gran sabio enumeraba, y era el sentido de las percepciones instintivas de las verdades cósmicas. Vean ustedes que tienen una explicación completamente diferente. Así que cuando este gran hombre plantea rigurosas explicaciones, pues la gente se queda sin ningún argumento fundamental y trascendental. Y entonces allí aparece algo muy interesante, y es que la gente tiene que entender perfectamente que el sentido de la razón y de la lógica no nos sirve para nada. Simplemente lo que hace es enumerar las cosas que los 5 sentidos le aportan, pero no hay nada mucho más allá de esa simple forma de expresarse. Así que sobre esto pues nada puede saber la razón, como lo decía este gran sabio. Así que al hablarle a la gente sobre ese sentido de la percepción instintiva de las verdades cósmicas, estaba haciendo lo posible para que la gente se diera cuenta que por ese camino no iban a lograr saber si el hombre tenía alma o no tenía alma. La mente racionalista no puede saber nada de eso. Bien habló aquel hombre, dice el maestro con mucha elocuencia, y luego se retiró. Vean ustedes. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y desarrollar en sí mismo aquella facultad ya citada por él y que se conoce con el nombre de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Oigan bien ustedes para que lo tomemos muy en cuenta. Nosotros ojalá pudiésemos recuperar ese sentido, pero para recuperar esa clase de sentidos tenemos primero que trabajar muy duro para poder llegar a formar lo que el maestro llama los siddhis superiores. Entre esos siddhis superiores está la memoria consciente o la memoria objetiva,
está la imaginación consciente, está la inspiración consciente y está la intuición consciente. Con esos sentidos podemos llegar a desarrollar también ese sentido de la percepción de las verdades, la percepción instintiva de las verdades cósmicas. No hay otro camino, estimados hermanos. Así que con esta explicación y ejemplo que el maestro nos puso, nos deja muy claro a nosotros que no podemos seguir nosotros creyendo que la vida la manejamos en este mundo y que ya, como dice por ahí la gente, la vida es muy corta y como es muy corta, aprovéchela, vívala, disfrútela y nada más. Cuando se dice que disfrutar la vida, nosotros los que estemos estudiando esta enseñanza, sabemos que la mejor manera de disfrutar la vida es precisamente eliminando los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos, en nuestras tres mentes, o mejor en nuestros tres cerebros. Vean ustedes, nos habla el maestro lo siguiente, pero vamos un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme a la mente, enfáticamente a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Óigase bien, la mente intermedia entonces constituye por sí misma la expresión de las creencias de todo tipo. Creencias, es decir, el creer, simplemente el creer, creencias de todo tipo. Obviamente, los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Cuando nosotros nos afiliamos a las religiones, normalmente entramos a ellas por una convicción de creencias. Nos hacen creer esto, nos hacen creer lo otro, lo de acá, lo de allá, lo de acullá. Pero en ningún momento con las creencias vamos nosotros a revolucionar la conciencia. La gente dice que se evoluciona, pues todo el mundo evoluciona, porque la evolución, al igual que la involución, son leyes mecánicas y como tales, obviamente, tienen esa facultad. Pero aquí hay algo mucho más que eso, no estamos hablando de un proceso mecánico, estamos hablando de un proceso del despertar de la conciencia. Entonces las distintas religiones no están cumpliendo con el objetivo de buscar el despertar de la conciencia, sino que se autodirigen constantemente a decirle a los fieles cómo llegar al cielo y cómo no caer en el infierno o en los abismos atómicos. Pero eso simplemente se lo explican sobre la base de creencias, sobre la base de lecturas religiosas, pero no se le dice a la gente cómo es que tiene que salir de ese mundo de las influencias exteriores de los cinco sentidos y más grave en esta mente intermedia de las creencias. Y por último existe la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. Aquí hay pues una gran diferencia. Ya vimos que la mente sensual lo que hace es recoger los datos que le aportan los cinco sentidos mediante las percepciones sensoriales exteriores. La mente intermedia funciona por las creencias que son lo que ella admite y acepta. Entonces la mente intermedia está fundamentada en creencias, no más. En cambio, la mente interior ya se nutre de los datos que le aporta la conciencia del ser. Escuchemos bien, la conciencia del ser.
Normalmente nosotros hablamos de la conciencia y en este mundo la gente habla de que fulano es muy consciente, pero esa es una mala utilización, porque esa persona a quien están llamando que es muy consciente, no es que sea consciente, es una persona que está muy informada, que tiene muchísima información, porque si fuera consciente, estaría trabajando con la mente interior y no con la mente sensual o la mente intermedia. Y normalmente nosotros, la raza humana, trabajamos con las dos mentes primarias, la mente sensual y la mente intermedia. No tenemos capacidad, y eso hay que decirlo, no la hemos desarrollado, para podernos nutrir con los datos que nos aporta la conciencia del ser para que se manifieste esa mente interior. Esa es la verdad y tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. O sea, es imposible que a una persona del corriente del mundo le vayamos a hablar de la mente interior cuando él no tiene ni siquiera acepta que existe esa mente interior. Y si la aceptara, de pronto lo que no sabe es con qué se nutre esa mente interior. Ella, como bien nos lo explica aquí el maestro, solo puede manifestarse a través de los datos que le suministra la conciencia del ser. He ahí las tres mentes, dice el maestro. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Esto lo dice el Evangelio cada rato, ¿no? Jesús el Cristo advierte diciendo, cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese es un ejemplo, ¿no? Es de tipo, dice, ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que hablaba el Cristo, mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos y a sus escuelas y religiones, sectas, etcétera, para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la ven en sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima total. Pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Qué interesante, pues, hermanos, que nosotros nos centremos para que aprendamos claramente lo que el maestro nos está enseñando en esta cátedra, que en la Biblia solamente nosotros al oír estas parábolas y estas cosas que Jesús pronunciaba, nosotros lo que hacemos es volver eso como una creencia, volver eso como un sistema de costumbres, pero nunca, jamás llegamos a entender cuál era la verdadera realidad de esos epítetos que el Maestro Jesús le colocaba a esas personas que se dedicaban exclusivamente en los tiempos de él a defender doctrinas del intelecto, de la razón subjetiva. En aquellas épocas, pues había mucha forma de expresión religiosa que no era precisamente la expresión de una religiosidad dependiente
del ser o de la conciencia. Era una religiosidad subjetiva y era también una cantidad de teorías en las que primaba lo material sobre lo espiritual. Por eso es difícil encontrar en esas épocas que hubiese, como en la actualidad también, porque en la actualidad estamos en lo mismo, que hubiese gentes que tengan claro lo que es, por una parte, el mundo de la materia y por otra parte, el mundo del espíritu. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que tener muy claro que existen dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior, que existen niveles o mejor regiones en donde se expresan otras leyes, otros principios y otras formas de vida, porque no es con este cuerpo físico material con el que estamos, con el que podemos estar en esas regiones. En esas regiones vamos a estar siempre que seamos capaces de manejar nuestro cuerpo, o mejor nuestros cuerpos internos, como el cuerpo astral, como el cuerpo mental, como el cuerpo causal. Pero muchos hermanos se quedaron en la gnosis de los años 50 y 60, una gnosis que el maestro en el año 76 y 77 denominó la gnosis de los cafetales. ¿Y por qué la llamó la gnosis de los cafetales? Porque esa fue la gnosis que él tuvo que enseñar y que después continuaron enseñando los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta en el gran monasterio del Sumo Supremo Santuario, que hoy en día ya no existe, hermanos, que hoy en día se acabó. Algunos hermanos por ahí quieren resucitar ese lugar, ese monasterio, pero eso es imposible. Es imposible porque ese monasterio ya está en estado de ginas. Y para volverlo a traer al mundo material se necesita de un ser muy grande y de un principio y unos permisos suprema que permitan eso. Así que no podemos seguir en ese proceso, hermanos, en ese mundo de las creencias, en ese mundo de las teorías sensualistas, de que aquí nos habla el maestro y de las palabras del maestro Jesús cuando tildaba a los expresionistas de esta época como los saduceos y los fariseos. Nos explica además el maestro lo siguiente, que es muy interesante. ¿Quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a los templos, a sus escuelas, religiones, etcétera, para que todos los vean, escuchan la palabra pero no la hacen. En sí mismos son como el hombre que se mira en un espejo y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima total. Pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Óigase bien, esto sí que es una revolución verdadera, hermanos. Los estudiantes gnósticos hemos perdido muchas oportunidades y mucho tiempo, porque ¿cuántos años han pasado de la partida de este mundo del maestro Samael Aún Beor, de ese bodhisattva que sustentó al maestro y al arcángel? Y miren ustedes que ni siquiera hoy día hay estudiantes que puedan hablar sobre el pensar psicológico. Y si no hay gentes que puedan hablar sobre el pensar psicológico, pensemos nosotros por un momento en qué estamos pues avanzando nosotros en el conocimiento de esta enseñanza. Nos quedamos pues en la época aquella
de la magiología o en la época de la elementoterapia y de la medicina natural, o nos quedamos en la época de la magia sexual, que era la que se quería hacer ver como obviamente es la redención, pero que eso obliga a un trabajo con el primer factor de la revolución de la conciencia, que yo lo considero, y bueno, debe ser así como el morir psicológico. Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice el maestro. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Pensemos en abrir la mente interior. Aquí hay que detenerse un poco. Recordemos que la mente interior solo se puede expresar con los datos que le aporte la conciencia del ser. Ahora viene, ¿cuál es la conciencia del ser? Tenemos que tener claro eso. Porque una cosa es el saber y otra cosa es el ser. Y podemos tomar conciencia del saber, pero no tenemos forma de tomar conciencia del ser, porque los datos que aporta el ser tenemos que destinarle una mente para que él nos los pueda entregar y brindar, pero no la tenemos. Y por esa misma razón es que no podemos pensar psicológicamente. Tenemos que reducirnos a pensar lógicamente, a pensar sensualmente, a pensar en forma intermedia, o sea, pensar con las creencias, pensar con las teorías. Y esta es la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Y aunque no lo querramos reconocer, la absoluta mayoría de esta civilización, condenada ya al abismo de la sentencia hacia el abismo, está fomentada, fundamentada en las dos mentes, la mente sensual y la mente intermedia. Dicho de otra manera, la mente de las teorías y la mente de las creencias. Esa es la triste verdad y a eso tenemos que llegar a reconocer todos. Miren lo siguiente, es que es tan interesante esto que es mejor leerlo, releerlo y volverlo a leer. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Hay que abrir la mente interior, pero eso implica un trabajo, eso implica un estudio, eso implica evidenciar el proceso. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser, o sea, de lo que viene explicándonos anteriormente el maestro, de los datos aportados por la conciencia del ser. Óigase bien y tómese en cuenta el asunto. ¿Cómo podemos abrir esa mente interior? Pues solo podemos abrirla pensando psicológicamente. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Recuerdo que estando en México el maestro nos decía, y lo dice en algunas cátedras también, que si nosotros podríamos ver la totalidad de un árbol o de una nube, o bueno, de cualquier fenómeno de la naturaleza, de cualquier forma de la naturaleza, y nosotros decíamos que sí, que estábamos viendo el árbol, sus hojas, sus raíces, sus tallos, bueno, y el maestro nos decía, eso no es ver la totalidad del árbol. Entonces, ahí es donde entra aquello de el pensar psicológico.
¿Cómo puedo yo pensar psicológicamente si cuando fijo mi mirada hacia el mundo exterior de lo que me rodea, solamente puedo percibir lo que me aportan los cinco sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto? Vean ustedes, pues solamente puedo percibir eso y eso es lo que defino. Eso es lo que explico a alguien que me... ¿Usted ve esa nube? Sí, señor, yo la veo. ¿Pero qué más ve? No, no veo más nada. Ya algunos hermanos que han estudiado la enseñanza, por deducción, también lógica, pueden hablar de los elementales del árbol, de los elementales de las nubes. Pero eso es porque lo hemos aprendido mecánicamente, porque lo hemos metido en el centro formativo, porque la razón y la lógica nos ayudaron a formar eso. ¿Y eso es malo o es bueno? Eso ni es malo ni es bueno. Simplemente sirve para que nosotros sigamos viviendo en este mundo de las tres dimensiones. Pero nada más, absolutamente nada más nos va a ayudar ni nos va a servir. Miren entonces cómo es de interesante esta cátedra. Y vuelvo a repetir esto porque yo creo que estas cosas no son tan fáciles de entender. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Yo les quiero contar a ustedes que yo esta cátedra, cuando el maestro la dictó, me pareció extraordinaria, pero a la larga yo me di cuenta que yo no había sino medio entendido, pero no había comprendido nada de esta cátedra. Hoy día agradezco a la divinidad que me está permitiendo entender esta cátedra perfectamente y darme cuenta de las falencias que tenemos todos los estudiantes que decimos estar trabajando psicológicamente. Y digo que decimos de estar trabajando porque la mayoría de nosotros no hay estudiante que no se precie de que está haciendo un trabajo psicológico. Y seguramente que sí, cada cual hace lo que cree que debe estar haciendo y lo que cree que en la mejor forma lo debe estar haciendo. Pero es creencia, hermanos, es creencia. Aquí ya hay una propuesta del maestro que deja de ser creencia y se vuelve ya un valor muy profundo, que es aquello de que para poder abrir la mente interior tenemos que aprender a pensar psicológicamente. Esa es, yo diría que es el desafío que tenemos nosotros. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Tenemos pues bien claro, y eso debe quedarles a ustedes claro también, que si nosotros pretendemos hablar de la mente interior, es porque ya somos capaces, por lo menos, de comprender básicamente que no se puede traer a este mundo, para decírselo a la gente abiertamente, qué es el pensar psicológico, que no es otra cosa que el abrir la mente interior para que ella se exprese en las facultades inferiores que tenemos nosotros, como es el centro formativo o el centro intelectual o la razón y la lógica. Por eso cuando al maestro le hicieron una pregunta, allá creo que eso está en un libro de él, le dijeron, maestro, ¿qué es lo más difícil que a usted le ha tocado hacer para entregar este mensaje a la humanidad? Y él respondió y dijo, lo más complicado ha sido poder traducir todo lo que se me da en los mundos internos superiores aquí a este mundo tridimensional. Y ahora lo entendemos por qué él decía eso. Porque no fuera tanto porque los datos que reciben los mundos interiores son complicadísimos, no. No porque ya la gente es muy sencilla, los seres sagrados son muy sencillos y muy espontáneos, sino porque el ser humano no entendería tan fácilmente lo que es ese mensaje de la era de Acuario. Miren ustedes que cuesta trabajo hacerle entender a la gente
que para poder tener un cambio radical tenemos que trabajar en 3 principios, que son el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Y aunque esto se lo expliquemos a la gente puede entenderlo, pero difícilmente lo comprende. Porque yo considero una de las bases para poder ir llegando al pensamiento psicológico es procurar equilibrar el ser y el saber. Si no equilibramos el ser y el saber, difícilmente vamos a entrar por la comprensión. Y la comprensión es una facultad que tiene que despertarse para poder ejercitar el pensar psicológico. Óyase bien ustedes. Entonces, con la mente interior abierta podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no por lo que se nos diga o deje de decirse, sino por la experiencia directa. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y directa. Eso es obvio. Entonces, ahí está bien explicado que una cosa es que yo lea libros, que escuche audios hoy en día, antes era cassettes o grabaciones, que vea cine, que vea televisión, que vea cuanta cosa quiera y reciba toda esa información. Esa es una información que me llega por medio de los 5 sentidos y la procesa ese centro formativo que no es otra cosa que la memoria. Y ahí es donde se elabora toda clase de conceptos de contenido por los datos que aportan los 5 sentidos. Para esto, yo pienso y puedo decirles con toda absoluta seguridad, estudiantes que estén haciendo un esfuerzo por llegar al mínimo grado de la comprensión creadora, van a poder avanzar en el descubrimiento de abrir la mente interior. De resto va a ser difícil, va a ser complicado. No vamos a tener fácil oportunidad de manejar todos estos aspectos. Así, distinguidos hermanos, que miren, leo rápidamente todo este párrafo porque a mí me parece que ustedes lo deben de tener presente. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, se experimenta gracias a eso la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Ya explicamos eso también. Con la mente interior abierta podemos nosotros hablar sobre, ejemplo, la ley del karma. Ya no por lo que se nos diga o se nos deje de decirse, sino por las experiencias directas. También, con la mente interior abierta, quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o sobre la ley de la transmigración de las almas, etcétera, etcétera. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y en forma directa. Eso es obvio, en forma real y en forma directa. Así pues, hermanos, que puedan darse cuenta ustedes que esta cátedra del mundo de la mente nos está llevando a recorrer
el conocimiento interior supremo que nos diera el avatara de la era de Acuario. Por eso es que a mí me preocupa mucho que haya hermanos que quieran dar la enseñanza samaeliana de la era de Acuario, pero le meten y le revuelven cosas que obviamente lo que hacen es que la gente, en vez de cimentarse y fundamentarse en la doctrina de la era de Acuario, empiezan a buscar otros autores y a buscar otras informaciones, y eso simplemente los mismos que propagan eso aplauden a la gente diciéndole que eso es tener mente abierta. Pero ¿cuál mente abierta? ¿La mente de las creencias o la mente de las teorías? Esa es la mente abierta. A mí me parece que eso que están haciendo no es gran cosa, pero pues no podemos tampoco obligar a la gente a que piense como nosotros estamos pensando, porque estamos convencidos que solo con el desarrollo de la doctrina verdadera del maestro, de la fuente misma de sus libros, es como podemos rendirle tributo a ese gran ser, a ese arcángel, a ese maestro, a ese hombre y a ese ser humano llamado Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Sea pues estas cátedras que estamos haciendo como un homenaje a esta persona humana, a este hombre, a este maestro, a este ser celestial que nos entregó esta gran doctrina denominada la gnosis de la era de Acuario. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos han escuchado en la tarde de hoy y que ojalá nos dejen sus comentarios. Ojalá en la misma cátedra podrían intervenir los que la ven directa y hacernos las preguntas que crean convenientes, y en lo posible trataremos de responderlas. Agradezco a todos el haberme escuchado pacientemente en esta hora, y también los invito a que mañana a las 9 de la mañana estemos en la misa gnóstica y luego en la cátedra, que es a las 11 de la mañana, para cerrar el ciclo del día domingo. En el curso de la semana siguiente seguiremos dictando conferencias los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Así que para todos un sincero agradecimiento y paz inverencial.